niños, jóvenes, derechohabientes, no derechohabientes, padres de familia. Vamos a iniciar con nuestra clase de ajedrez en línea por parte de ISTE Tabasco. Vamos a iniciar con nuestra clase número 18. En el anterior video vimos lo que es la apertura. En este video vamos a ver lo que es el medio juego. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el medio juego? Pues después de pasar de una apertura, después que iniciamos la partida, llegamos en el momento que pasa al medio juego. ¿Cómo podemos saber que estamos en el medio juego? Sabemos que estamos en el medio juego porque después de que desarrollamos las primeras 15 jugadas de la apertura, ya pasamos a un medio juego. ¿Y de qué trata el medio juego? En el medio juego trata de que empezamos a usar más la estrategia, la posición, el desarrollo de las piezas, la táctica. El medio juego es la pieza o la parte más fundamental del ajedrez, porque si hacemos un medio juego bien y hacemos una apertura bien, puede ser que en un final ganemos o terminemos favorablemente. Muchas veces puedes ganar desde la apertura, medio juego o esperar hasta el final. Pero el medio juego es muy importante, ya que en el medio juego se puede decidir una partida. Es por ello que es muy importante estudiar táctica, estrategia, posición y desarrollo de las piezas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ver esquemas y nos facilita la vida en la hora de la partida. Vamos a ver estos videos y espero que les guste y podamos ver lo que es en sí el medio juego. El medio juego constituye una de las partes más importantes de la partida, ya que en esta etapa se realizarán las combinaciones que definirán el tipo de final al que vamos a llegar. El inicio del medio juego es incierto, porque cada apertura tiene un número diferente de jugadas. Pero la mejor manera de identificarlo es cuando se presentan las siguientes situaciones. 1. El rey ya está enrocado. O 2. Las piezas mayores se han desarrollado casi en su totalidad, dando como resultado la conexión de las torres en la primera línea. En el medio juego es muy importante conocer la función de cada una de las piezas, mismas que veremos a continuación. El peón. Los peones son súper importantes en esta etapa, porque una vez que nuestro rey se encuentra enrocado, ya están facultados para moverse libremente como piezas de ataque. Cuando un peón se mueve, da espacio a que una pieza mayor pueda incrementar su capacidad de ataque. Desde el principio de la partida, los peones se utilizan para abrir el centro y posteriormente para romper la estructura de peones contraria. Evita dejar peones aislados y procura generar peones pasados, ya que estos son los que más incomodidad causan a nuestro adversario. El caballo. El caballo debe buscar colocarse en casillas centrales para lograr una mayor capacidad de ataque. Las líneas preferibles para poner un caballo son la 4, 5 y 6, siendo esta última la ideal, ya que además de dominar muchas casillas, sirve para estropear el buen funcionamiento del bando enemigo. Otro factor determinante para colocarlo es procurar que la casilla donde lo vamos a poner no sea presa de que un peón lo vaya a coser. Siempre debemos pensar en que el caballo debe ser una pieza activa. Pero ten cuidado. Muchas veces lo mandamos al ataque sin tomar la precaución de que pueda regresar, justo como se ve en el ejemplo. El alfil. Los alfiles siempre deben procurar colocarse en grandes diagonales, porque mientras más extensas estas sean, su acción ofensiva y defensiva se incrementa. El alfil es una pieza muy completa, ya que puede usarse para el ataque desde el principio de la partida debido a su capacidad de realizar clavadas.
e incluso para impedir que el rey contrario pueda enrocarse. Cuando un alfil juega de manera defensiva, se utiliza para evitar la destrucción de la estructura de peones o en las capillas, donde potencialmente pueden salir al ataque en cualquier momento. Bien sabemos que el alfil y el caballo tienen un valor similar, pero si a la hora de tomar decisiones te inclinas por conservar los alfiles, verás que en la etapa final del juego tendrás mayores oportunidades de ganar. La torre. La torre siempre debe procurar colocarse en las columnas abiertas y semiabiertas de la partida. Es por ello que el medio juego es la etapa idónea para moverla. En la posición que tenemos en el tablero, es muy clara la ubicación que cada torre debe tomar, ya que una de sus principales funciones es la de jugar como pieza de apoyo para lograr los rompimientos necesarios que nos permitan destruir el castillo contrario. La acción de la torre está muy ligada al peón. Por ejemplo, en esta posición, la torre ubicada en H1 no tiene una columna valiosa donde se pueda mover. Es por ello que aquí, con ayuda del peón, crea su propia columna. Y no solo eso, su ataque será lo suficientemente poderoso para poner en aprietos la defensa de nuestro oponente. Cuando surge una pelea por una columna, procura mantenerte firme y no cederla, ya que si lo haces, le darás la oportunidad al contrario de colocar su torre en la séptima u octava fila. Líneas donde una torre alcanza su mayor dominio durante la partida. La dama. La dama, durante la apertura, debe procurar mantenerse detrás de la línea de ataque. Pero en el medio del juego es todo lo contrario. Aquí debe buscar aliarse con una o más piezas para ejecutar su ataque. La reina es la pieza que más utilizamos para amenazar y formar parte de los ataques y sacrificios que buscan dar jaque mate en esta etapa de la partida. Un buen ejemplo de ello es el ataque sobre el talón de Aquiles, donde todas las piezas la pueden llegar a apoyar. La presencia de la dama determina casi siempre la transición entre el medio juego y el final. El rey. El rey, durante el medio del juego, debe permanecer protegido, pero siempre debe estar alerta ante las posibles amenazas que puedan surgir alrededor de él. Si quieres mejorar tu rendimiento en esta parte de la partida, es necesario que practiques mucho, y sobre todo, inicies el estudio y resolución de problemas de ajedrez, ya que estos te darán la fuerza necesaria para hacer combinaciones que te permitirán ganar la partida. En este vídeo vamos a aprender cómo crear un plan de juego y cómo saber hacia qué dirección dirigir nuestro ataque. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con blancas. Edward Lasker, en su libro Los secretos que aprendí de los maestros, dice que hay que tomar la iniciativa en aquella zona del tablero en la que tengamos más espacio o más fuerzas atacantes. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace al libro. Es decir, en definitiva, hay que tomar la iniciativa y hay que atacar allí donde tengamos algún tipo de ventaja. En esta posición, las blancas tienen más espacio en el centro, ya que tienen un peón en la cuarta fila contra un peón en la tercera fila por parte de las negras. Sin embargo, el ataque en el centro no tendría éxito porque las negras tienen suficientes fuerzas para defender en el centro y las blancas no consiguen ventaja. Por ejemplo, en caso de D5, la partida podría seguir E por D5 y después de alfil por D5, las negras continuarían alfil B7, desarrollando su alfil y defendiendo el caballo, y las blancas se han quedado con un peón débil en la casilla C3 y las negras lo van a poder presionar colocando sus torres en la columna C, llevando el caballo a la casilla A5
para tratar de controlar la casilla C4, que es la casilla delante del peón débil. El alfil podrá ir a la casilla F6 para presionar el punto C3 y las negras estarían muy bien. Así que en esta posición, aunque las blancas tienen ventaja en el centro, no pueden atacar porque las negras tienen suficientes fuerzas defensoras. En el flanco de dama, las blancas tampoco pueden atacar porque no tienen ventaja, ya que las blancas tienen un peón retrasado en la casilla C3 y son más bien las negras las que pueden aprovecharse de esta circunstancia presionando sobre la columna C con sus torres y con la jugada caballo A5 y torre C8 presionar sobre el punto C3, así que son las negras las que tienen ventaja en el flanco de dama. Sin embargo, es en el flanco de rey donde las blancas tienen más espacio para maniobrar y además las piezas blancas están apuntando hacia el flanco de rey, así que las blancas podrán trasladar rápidamente sus piezas al flanco de rey y obtener una ventaja numérica, lo que les garantizará llevar a cabo el ataque con éxito. El firme control que tienen las blancas de la casilla E5 impide que las negras puedan hacer el avance E5 y liberar así a su alfil, con lo cual el alfil de C8 no podrá llegar al flanco de rey y no podrá colaborar en la defensa. El caballo de C6 tampoco tiene buenas casillas para trasladarse al flanco de rey, así que hay dos piezas de las negras que no podrán acudir a defender al flanco de rey y por tanto las blancas conseguirán una superioridad numérica en esta zona que les permitirá atacar con éxito contra el rey enemigo. Por eso en esta posición las blancas hicieron H4 preparando el ataque en el flanco de rey. La idea es que si ahora las negras capturan el peón con alfil por H4, entonces las blancas continuarían caballo por H4 y después de dama por H4 las blancas continuarían torre E3 y luego van a llevar su torre al flanco de rey para atacar contra el rey negro y podrán trasladar rápidamente sus piezas con alfil C2 y el ataque de las blancas será muy fuerte. Al haber desaparecido el alfil de E7 ha desaparecido un buen defensor del enroque negro y a cambio del peón las blancas tienen una fuerte iniciativa en el flanco de rey. Por ejemplo, si las negras ahora hacen alfil B7 desarrollando su alfil, las blancas pueden continuar torre H3 atacando a la dama negra y después de dama F6 las blancas continuarían alfil C2 y ya están amenazando capturar el peón de H7. Y ahora no sería posible H6 para defender el peón porque ahora el peón en H6 crea un punto de sacrificio que pueden aprovechar las blancas y continuar inmediatamente con alfil por H6 destrozando las defensas del rey negro y las blancas están ganando. Después de G por H6, las blancas pueden continuar torre G3 jaque y después de rey H8, las blancas continúan dama D3 y están amenazando dama H7 que sería jaque mate. Así que las negras tendrían que defenderse con dama F5 bloqueando la diagonal para impedir el mate, pero las blancas continuarían dama E3 y están amenazando capturar en H6 y también capturar a la dama negra. Así que las negras tendrían que hacer dama F6 para defender la dama y defender el peón de H6, pero las blancas continuarían dama E4 volviendo a amenazar mate en la casilla H7 y después de dama F5 las blancas continuarían dama H4 y están amenazando capturar en H6 y también capturar a la dama negra y la dama desde la casilla H4 controla la casilla F6, así que las negras no pueden hacer la jugada dama F6 y las blancas ganan. Ya que después de dama por C2 las blancas continuarían dama por H6 jaque y después de dama H7 las blancas continúan dama F6 jaque y después de dama G7, dama por G7 es jaque mate. Y si después de la jugada alfil C2 las negras defienden el punto H7 con la jugada G6, entonces las blancas pueden continuar dama G4 y las blancas van trayendo piezas hacia el flanco de rey, mientras que las dos piezas negras están en el flanco de dama y no van a llegar a tiempo de defender a su rey. Las blancas están amenazando alfil G5 que expulsaría a la dama negra y el ataque de las blancas es muy fuerte. Y si después de la jugada H4 las negras hacen H6 intentando controlar la casilla G5 para que el caballo blanco no salte a dicha casilla, entonces las blancas pueden continuar con el ataque con dama D3 para luego hacer alfil C2 y amenazar dama H7 que sería jaque mate y el peón en H6 está muy mal colocado porque las blancas podrían capturar con el alfil, lo que destrozaría completamente las defensas del rey negro y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Así que en la partida después de la jugada H4, las negras continuaron alfil B7, desarrollando el alfil y preparando el desarrollo de su flanco de dama. Las blancas continuaron caballo G5
y las blancas ya están amenazando dama h5 para trasladar su dama hacia el flanco de rey y amenazar mate, y luego van a poder acumular más piezas con alfil c2, y las blancas van trayendo todas sus piezas para atacar en el flanco de rey. Si ahora las negras hicieran alfil por g5, eliminando al caballo blanco, las blancas podrían continuar alfil por g5, y en realidad el cambio del alfil favorece a las blancas porque las negras se desprenden voluntariamente de un buen defensor de su enroque. Ahora las blancas están amenazando capturar la dama negra, así que las negras tendrían que quitarla, por ejemplo con dama c7, pero las blancas podrían continuar dama g4, trayendo más piezas al ataque, y las blancas están amenazando alfil f6, y el peón negro no podría capturar porque estaría clavado. También pueden traer la torre al ataque a través de la tercera fila, y también pueden avanzar con su peón para destrozar las defensas del rey negro, y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Todas las piezas blancas colaboran en el ataque, mientras que las piezas negras están en el flanco de dama y no pueden acudir con facilidad a defender a su rey. Por eso en la partida, después de la jugada caballo g5, las negras hicieron caballo a5, intentando eliminar al peligroso alfil blanco y preparando el contrajuego en el flanco de dama, que es donde las negras tienen ventaja. La partida siguió alfil c2, evitando que las negras capturen el alfil y colocando el alfil en una buena diagonal apuntando al punto h7. Así que ahora las negras no quisieron debilitar la posición de su enroque avanzando sus peones y cambiaron el caballo con alfil por g5, a lo que las blancas continuaron h por g5, y ahora las negras hicieron alfil d5, y las negras quieren establecer un fuerte control de la casilla c4 para impedir que el peón blanco avance y así fijar la debilidad en el peón de c3 para luego traer la torre a la columna c y presionar contra el peón débil. Las blancas continuaron dama d3, amenazando capturar en h7, que sería jaque mate, así que las negras se defendieron con g6, pero las blancas continuaron dama g3, trasladando su dama al flanco de rey. La partida siguió caballo c4, las negras ocupan con su caballo una buena casilla y acercan su caballo hacia el centro para estar así en disposición de acercarse a defender en el flanco de rey en caso de necesidad. Las blancas continuaron alfil f4 y después de torre c8, las blancas continuaron torre a d1 y las negras hicieron ahora b5, ganando espacio en el flanco de dama, y también abren la posibilidad para trasladar su dama a esta zona y atacar contra los peones débiles en el flanco de dama. Las negras preparan el contraataque en el flanco de dama, pero las blancas continuaron con su ataque con dama h4 y el ataque de las blancas empieza a ser peligroso. Las blancas amenazan trasladar su torre a través de la tercera fila para atacar a lo largo de la columna h, y si las negras hicieran ahora h5, entonces las blancas podrían continuar torre d3 y luego van a trasladar la torre a la columna h y finalmente podrán hacer g4 para romper los peones y abrir líneas y atacar fuertemente contra el rey negro. En la partida, después de la jugada dama h4, las negras hicieron f5, intentando cerrar el flanco de rey para que las piezas blancas no encuentren líneas abiertas y no puedan atacar contra el rey negro. Ahora las blancas hicieron g por f6, capturando al paso y manteniendo el juego abierto para poder así penetrar con sus piezas y atacar contra el rey negro. Las negras continuaron dama por f6, acercando la dama a la defensa e intentando cambiar damas para así debilitar el ataque de las blancas. Las blancas continuaron alfil g5, evitando el cambio de damas y atacando a la dama negra. Después de dama f7, las blancas continuaron torre d3, preparando el traslado de su torre a través de la tercera fila para incorporarla al ataque. Ahora las negras hicieron torre c7, preparándose con su torre para defender a lo largo de la séptima fila y reforzar el peón de h7. Las blancas continuaron torre h3 y ahora las negras hicieron caballo d3, trasladando su caballo hacia el flanco de rey y amenazando caballo f5 para expulsar a la dama blanca y así intentar rechazar el ataque. Pero las blancas continuaron alfil h6 atacando a la torre negra y expulsándola de la columna abierta, y después de torre f c8, las blancas continuaron alfil f4 clavando al caballo negro. Y ahora no sería posible torre d7 desclavando el caballo, porque las blancas continuarían alfil por d6, y después de torre por d6, las blancas continuarían alfil por g6 y ganan, ya que están amenazando capturar la dama negra, y no sería posible capturar el alfil con h por g6, porque las blancas continuarían dama h8, jaque mate.
y si después de la jugada alfil por G6 las negras capturan el alfil con la dama, con dama por G6, entonces las blancas continúan torre G3, clavando a la dama negra y las blancas ganan. En la partida, después de la jugada alfil F4, las negras hicieron caballo F5, intentando contraatacar contra la dama blanca, pero las blancas continuaron alfil por F5 y las negras abandonaron. Porque la torre negra de C7 está atacada por el alfil blanco, así que las blancas van a ganar material y se quedan con ventaja. Una partida realmente instructiva. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Hola, soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de ajedrez, el Chess Teacher en español. En esta lección presentaré una sencilla, pero muy poderosa y obligatoria regla para afrontar el medio juego. Estaré dando pistas sobre mi sistema completo para jugar el medio juego, pero quiero empezar por explicar un poco por qué este tema es tan importante. Hace un tiempo hicimos una encuesta donde preguntamos a todos nuestros estudiantes cuáles eran sus principales dudas y problemas en torno al ajedrez. Y según las respuestas, ¿quieres saber cuál es el problema más común que experimentan los jugadores de ajedrez? El problema principal es cómo jugar en el medio juego. En la apertura las cosas son en cierta manera fáciles. Se escoge la apertura que gusta, se aprenden los movimientos principales y se imitan de memoria en el tablero. Entender a fondo una apertura es otra cosa muy diferente, pero empezar a jugar una apertura es fácil. En cambio, cuando se termina la fase de apertura y aparece la posición compleja de medio juego, con todas sus opciones posibles, aparece también la confusión, porque no es fácil saber qué hacer. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí una situación relativamente estándar de medio juego. La fase de apertura ha terminado, ambos bandos han desarrollado sus piezas y es el momento de empezar a concebir un determinado plan de medio juego. Es el turno de las blancas. Piensa por un momento cómo jugarías. En realidad las blancas tienen muchas opciones en sus manos. Se puede llevar el alfil de 3 a una posición más activa, tal vez allí o acá. El otro alfil podría ir a G3 o tal vez a H4. El caballo de 2 puede transferirse a una casilla más activa, como puede ser C3 o G3. Las torres se pueden movilizar hacia alguna columna central. En conclusión, casi que podemos hacer cualquier movimiento que se nos antoje. Y ahí reside concretamente el problema. El problema de jugar el medio juego no está en no saber qué hacer. El problema es que aprendemos tantas ideas sobre la partida, como pueden ser pelear por el centro, observar las casillas débiles, dominar las columnas abiertas, manejar los complejos de color, bla, bla, bla. Y en una situación real práctica, el jugador con todo eso en la cabeza tiene muy difícil elegir qué debe hacer. Esto me recuerda a la siguiente analogía. Supongamos que te paras frente a una puerta que necesitas abrir y no tienes la llave. Le preguntarás a alguien, ¿tú tienes la llave? Y esa persona te responderá, por supuesto, tengo muchas llaves. Te entregará un manojo con cientos de llaves y te dirá, mucha suerte, prueba con estas que alguna funcionará. Entonces, aunque esa persona quiera ayudarte, su tipo de ayuda no es lo mejor que puedes recibir.
Estarás agradecido, pero en el fondo sabrás que te gustaría recibir una solución más simple, algo que simplemente puedas tomar y usar de inmediato. Ya hablaremos más al respecto, pero ahora veamos lo que ocurrió en la partida. Alfil H4, clavando el caballo. G5, quitándose la clavada. Alfil G3, caballo H5. Entonces las blancas notan la nueva debilidad de la posición negra y juegan F4 para aprovecharse. Caballo por G3, H por G3, dama F6. Ahora está amenazado el peón D4 y las blancas tienen que hacer algo al respecto. Alfil B5 protege el peón y amenaza a la torre negra al mismo tiempo. Torre E7, F5 para expulsar al caballo que presiona al peón central. Caballo C7, luego alfil D3, regresando con el alfil. Caballo E8 y detengámonos aquí. Quiero saber qué piensas. ¿Qué opinión tienes de los movimientos que hemos visto de las blancas? ¿Te parecen buenos, malos o simplemente normales? Bueno, una de las cosas que realmente quiero resaltar aquí es que estamos en la mitad del juego. Vamos en la jugada número 25. Mientras tanto, las blancas no han movido su torre de la esquina. Allí está indiferente a todo lo que ocurre en el tablero. Y eso es un gran problema porque las blancas están jugando a propósito con desventaja. Es como si te hubieran capturado la torre. Ahora volvamos a la posición inicial de este ejemplo y pensemos qué deberían haber hecho las blancas entonces. Aquí la tenemos. Por cierto, los jugadores de esta partida tienen un rating aproximado de 2000. Y no es casualidad que haya tomado como ejemplo esta partida de jugadores promedio en lugar de tomar una de grandes maestros de élite. Quiero que veas lo que ocurre una y otra vez en las partidas de los simples mortales. Vemos que todos los movimientos que hicieron las blancas son aparentemente lógicos. Sin embargo, esos movimientos iban en direcciones diferentes y perseguían diferentes objetivos. Inicialmente, parecía que las blancas querían crear problemas en el flanco de rey negro. Luego jugaron F4 para presionar los peones de allí como queriendo abrir el flanco de rey, lo cual tiene sentido. Sin embargo, después de esto, las blancas empiezan a jugar súbitamente en el flanco de dama, desviando su alfil de la dirección en que apuntaba al flanco de rey. Y luego, en lugar de abrir el flanco de rey, lo cierran. Y como dijimos antes, sobre todo esto, mientras se daban todos estos movimientos, mientras se avanzaba en la partida, la torre blanca en A1 permanecía sin unirse a la acción. Volvemos de nuevo a la posición original. Lo principal que debes aprender aquí, de una posición al comenzar el medio juego, es que no todas las piezas están completamente desarrolladas. Es muy común tener la torre A1 sin mover, en total pasividad. También está la torre F1, que apenas ha participado en el enroque sin hacer nada más. Por lo tanto, estas dos piezas todavía necesitan desarrollarse. Las mejores ubicaciones para estas son usualmente las líneas centrales, las columnas C, D o E. Solo hay que moverlas allí, idealmente a una columna que esté abierta. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles podrían ser los dos movimientos siguientes del blanco en esta posición? Torre A a C1, torre F a E1. Con esto se activarán todas tus piezas y te asegurarás de que no se queden en el olvido para las complicaciones que vendrán.
Aquí tenemos otro ejemplo. Como se puede ver, la estructura de peones y la apertura son muy diferentes. Sin embargo, juegan las blancas y quiero que pienses y me digas cuáles son los dos siguientes movimientos que las blancas deben hacer. Espero que hayas encontrado la similitud con el ejemplo anterior. Se necesita poner a jugar las torres blancas, por lo cual hay que jugar torre E1 y torre C1. Bastante simple, ¿no? Aunque así parezca, vamos a la partida real y veamos que lo que ocurrió fue muy diferente. Torre E1, torre a E8, caballo E5, amenazando el alfil B1, caballo E4. No vamos a analizar mucho estas jugadas, solo quiero que pongas atención al hecho de que la torre blanca en A1 se ha quedado allí enterrada, fuera del juego, a pesar de que era muy fácil haberla desarrollado. F3, caballo G5, H4. Seguimos con otras maniobras. 3, caballo por E5, torre por E5, se retira el caballo de la amenaza, torre H5, esta torre se va a atacar, H6, dama D3, y durante todos estos movimientos otra vez estamos en la jugada número 25 y la otra torre blanca sigue atrapada en la esquina sin hacer absolutamente nada. Este ejemplo también fue tomado de jugadores de rating aproximado de 2000. No doy los nombres porque seguramente nadie los conoce. Sin embargo, ten por seguro que esto no ocurre únicamente al nivel que tienen estos jugadores. Esto es recurrente en estudiantes nuevos, pero también en maestros FIDE e incluso a veces en maestros internacionales. Ellos pierden partidas donde su torre ha permanecido todo el tiempo en su casilla original y yo no quiero que esto te ocurra a ti. Esta vez juegan las negras. Como siempre, analicemos un poco y veamos qué se puede hacer con el turno. Por supuesto que ahora puedes aplicar lo aprendido de los ejemplos anteriores. Pero antes de hacer lo correcto, vamos a ver lo que ocurrió en la partida real. El negro jugó A6 y después del intercambio se jugó C4. Con lo cual se destruye la posición negra y la partida no dura mucho más. Regresamos y pensemos qué se debería haber jugado. Como siempre necesitas pensar en cómo poner a jugar tus torres. Actualmente están inactivas y es necesario activarlas de alguna manera. Lo normal es que en el medio juego hayamos enrocado. En esta ocasión es difícil hacerlo porque el caballo negro está clavado y su rey no puede enrocar y dejarlo abandonado. De todos modos, las torres negras necesitan ponerse en juego y hay algunas opciones para llevarlo a cabo. Por ejemplo, torre D8 pone a jugar la torre y a la vez protege el caballo. Después de lo cual el negro puede enrocar en el flanco de rey o poner a jugar la torre de allí por la columna G después de un intercambio de peones. En cualquier caso, los movimientos que las negras necesitan son torre D8 y torre G8 o enroque. Podemos entonces empezar con torre D8 y en el siguiente turno decidir qué más hacer. Se podría después intercambiar peones y ubicar la torre en la columna G para activarla e incluso empezar a atacar al rey blanco.
En ese caso el negro obtendría una posición completamente normal y habría chances para ambos bandos. Como se ve, esto parece muy sencillo, cuando se sabe cómo jugar, pero en la partida real el negro simplemente fue destruido rápidamente. Y recalco nuevamente que este jugador tiene un rating aproximado de 2000. No se trata de un principiante, y aún así, comete estos errores obvios. Obvios para ti, ahora espero. Como conclusión tenemos la gran importancia de poner tus torres en líneas centrales al iniciar el medio juego. Se necesita hacer un par de movimientos para activar las torres, ubicándolas en algunas de las líneas centrales, preferiblemente en una columna abierta. Y lo usual es escoger entre las columnas C, D y E. Esta regla puede parecer muy simple, pero las evidencias están ahí. Tal como lo demuestran los ejemplos, los jugadores, incluso bastante experimentados, la violan y son derrotados fácilmente. Por lo tanto, tú debes asegurarte de no caer nunca más en esta falta. Esto también te da una pequeña pista sobre lo que debes hacer al comenzar el medio juego. Al menos ahora conoces dos movimientos que puedes hacer casi sin pensar. Bien, te he dado una pequeña parte de la solución que puedes tomar y usar en la práctica de inmediato. Sé que esta es apenas una sola regla para el medio juego. Sin embargo, es una regla muy útil que forma parte de mi sistema personal para jugar el medio juego. Gracias por tu atención y te espero en una próxima lección.